Y vamos a invitar a nuestro hermano Diego Rodríguez, que, hermano, siento el Espíritu Santo en la forma de mi corazón. Gracias, Señor. Que me causa mucha alegría y gozo. El Señor es misericordioso, hermano. Yo les tengo que confesar que yo soy un hombre que, y ustedes ya conocen por tiempo, y Willy, él siempre ha querido en su corazón y de que yo sea más estable emocionalmente, que sea más firme, que sea más, podríamos decirlo, que no ande siempre así. Y sabemos que no es fácil. Todos enfrentamos situaciones donde cometemos falta, errores y pecamos, pero veo la gracia del Señor, veo la misericordia del Señor que no falla, que no cambia. Que aunque a veces nosotros estemos desanimados, tomando decisiones a veces medio incorrectas, el Señor sigue ahí. Entonces, y el Señor sigue en nuestros corazones, hermano, en el corazón de todos, de todos. Entonces, yo les animo a seguir adelante. Les animo a, tal como Willy lo desea en mí, yo también lo deseo en ustedes. Levántese. No flaquee. No sea de doble ánimo. Hagamos las cosas que el Señor nos pide. Hagamos las cosas, esforcémonos más. Vengamos más a la iglesia. Y yo miro a la Dani y le digo, vengamos más a la iglesia. Es lo posible, hermano. Vengamos más a la iglesia. Lleguemos más temprano, como dice el hermano Luis. Esforcémonos un poquito más. Yo sé que nos cuesta a veces, que tenemos cierto horario, y especialmente el día domingo a las 3 de la tarde, porque tenemos que almorzar rápido y venir a la iglesia, pero podemos hacer las cosas mejores y yo le animo a eso. Le animo a que nos esforcemos, que no nos desanimemos. Recuerden que todo esto lo que hacemos tiene un fin. Hay un fin detrás de todo esto. ¿Y cuál es la promesa? Que el Señor está con nosotros. Que el Señor sigue con nosotros. Que el Señor nos va a ayudar en todo. Que el Señor te va a ayudar en tu trabajo, en tu negocio. Que el Señor te va a ayudar con tus hijos, tu familia. Aunque pasen situaciones difíciles, el Señor va a estar ahí, no te va a dejar solo. Entonces, estemos con el Señor y hagámoslo como el Señor manda. Yo le animo a escuchar la palabra de hoy día del Señor y voy a orar de nuevo, como si fuera, me gusta orar, y voy a orar por el hermano Diego. Amén. Padre, te bendecimos, Padre. Te pido tu Espíritu Santo, Señor. Te pido tu Espíritu Santo, Señor, sobre la vida de Diego. Te pido tu Espíritu Santo que toque su mente, su corazón, esa energía, Señor, sobrenatural, Señor. Señor, es difícil explicar lo que uno siente, Señor, lo que uno vive. Es difícil como tú cambias el corazón en un segundo, Señor. Cambia nuestra forma de pensar cuando el Espíritu Santo nos visita, Señor. Todos nuestros planes, Señor, incluso cuando nos quejamos, Señor, cambian, Señor. Solo falta un segundo, un toque tuyo, Señor, para que todo cambie, Señor. Solo un toque tuyo, Señor. Venga tu Espíritu Santo sobre tu iglesia, Señor, derribando esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento tuyo. El diablo maquina, Señor, el diablo habla en nuestras mentes, Señor, continuamente, Señor. Quizás a veces no somos tan conscientes, Señor, pero está allí, Señor, hablando continuamente, poniendo cizaña en nuestros corazones, Señor, para apartarnos de ti, para pecar, para un sinfín de cosas, Señor. La tentación está allí, Señor, tal como tú le dijiste, Señor, a Caín, el pecado está allí, pero tú puedes contra él, tú le dijiste, Señor. Señor, nosotros podemos por medio del Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor Jesús. Háblanos, Señor Jesús, te lo ruego. Escucha esta oración, Señor, te lo pido. Y háblanos, Señor, por medio de la boca de tu siervo. Unge sus palabras, Señor. Unge, Señor, su lengua. Unge su mente. Unge toda esta iglesia, te lo suplico, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, un saludo a todos los hermanos, buenas tardes. Un cordial saludo también a los hermanos que ven este mensaje y nos siguen en el canal de YouTube, de Facebook e Instagram. Les enviamos un cordial saludo desde Christchurch, New Zealand. Esperamos que la paz y la gracia del Señor esté con ustedes y esperamos que este mensaje
sea de bendición en esta tarde. Amén. Bueno, esta semana ha sido bien especial, porque a través de la semana, leyendo la palabra, el Señor siempre me llevaba a que lo debemos de alabar, debemos ser agradecidos, debemos exaltarle, sin importar por la situación que estemos pasando. Y también estaba preparando algo para compartir con los hermanos en Colombia, mañana en la madrugada para su servicio dominical. Y en lo que estaba preparando también me daba ese sentir el Señor de que en el Espíritu Santo podemos vivir, experimentar estas verdades que Él nos ha dado. ¿Cierto? Nos dice su palabra que Él está sentado a la diestra de Dios, que Él ya está allí en estos lugares celestiales. Pero el que nos da esa certeza, el que nos da ese convencimiento, el que nos convence de vivir esa realidad es el Espíritu Santo. Y teniéndolo, estando llenos del Espíritu Santo, realmente es la única manera que nosotros podemos verlo a Él allí, tener esa certeza de que Él ya está sentado allí, de que Él ya ha sido exaltado. No es nada en el futuro, no es nada por venir, sino que es un hecho, es una realidad. Amén. Voy a leer este salmo que durante la semana estuvo bien, me llamó mucho la atención y tiene que ver con lo que he venido hablando en los mensajes anteriores sobre la nueva vida, la renovación de nuestro espíritu, y es el Salmo 126. Y dice: oración por la restauración. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Qué hermoso esto. Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Cosa hermosa. Realmente es cuando lo meditamos y vemos esta verdad que el Señor ya lo hizo, o sea, realmente que podemos, dice, seremos como los que sueñan, pero es un sueño hecho realidad. Y dice que a veces sí, sembraremos llorando, de pronto tendremos muchos problemas, muchas dificultades, pero el regocijo volverá. El regocijo, la alegría no la quitará nadie. Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde, te doy gracias por mis hermanos, Señor, por este cuerpo que tú has escogido, Señor. Nos has llamado, Señor, y estamos acá esta tarde delante de ti, Señor, para que tú nos exhortes, para que tú nos edifiques, para que tú nos confrontes, pero sobre todo, Señor, para hacernos santos, Señor, como tú eres santo. Tu palabra, Señor, nos va purificando, tu palabra nos va llevando a esa perfección, a andar en ese camino angosto que eres tú. Te ruego, Señor, que seas tú tocando nuestros corazones y que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros en esta tarde. Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título del mensaje de hoy es Nacidos de Nuevo.
Y las dos anteriores, las dos ocasiones anteriores, habíamos estado meditando y revisando el capítulo 3 de Juan. Habíamos estado meditando y revisando las palabras del Señor Jesús y este encuentro con Nicodemo. Habíamos visto cómo el Señor Jesucristo le daba estas cosas por venir a Nicodemo. Le decía, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que lo mire se salve, sea sano. Luego considerábamos lo que a través de la palabra, qué significaba este nacer de nuevo en el agua, en el Espíritu. Revisábamos que era una necesidad nuestra en nacer de nuevo para poder ver y para poder entrar en este reino. Y veíamos a través de la palabra en diferentes partes, en Ezequiel, y cómo realmente esta obra era una voluntad de Dios y cómo por medio del Espíritu Él hacía esta obra en nosotros. Y que nosotros no teníamos parte en ella, sino era total y absolutamente la voluntad de Dios. Y hoy quiero, ya es para cerrar este tema, este capítulo por ahora. Vamos a revisar aquí en la palabra 4 testimonios. Vamos a ver la vida de 4 personas que nos muestran esta realidad del nacer de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros podemos ver o aún saber en nosotros que hemos nacido de nuevo? No hay pasos, no hay un proceso a seguir, porque es absolutamente la voluntad del Señor y de hacer estas cosas en nosotros nuevas. Como veíamos en Ezequiel, en el capítulo 37, poner estos huesos muertos juntos nuevamente, poner carne en ellos nuevamente, y el Espíritu venía nuevamente y le daba vida a estos cuerpos. Y recordaba un poco lo que yo pensaba o cuál era mi verdad antes de recibir al Señor. Y escuchaba cosas como que un violador, un asesino, un mentiroso, un alcohólico, de un momento a otro dejaban de ser lo que habían sido y eran otras personas. Y yo decía que esto era una mentira. Yo creía que esto era, no sé, como una artimaña de estas personas para que la sociedad los dejara de ver de la manera en que los había conocido. Y ¿sería esto posible? Me preguntaba yo, y la verdad para mí era una cosa muy, muy cuestionable. Pero cuando recibí al Señor y el Señor empezó a orar, yo veía a través de la palabra que realmente estos asesinos, estos violadores, estos mentirosos, estos alcohólicos, estos drogadictos a los que yo tal vez juzgaba, o no tal vez no, juzgaba, era yo mismo. Veamos en la palabra que el Señor, cuando Él vino, Él dice, si tú piensas de tal manera de tu hermano, lo estás matando. Entonces realmente no era yo diferente a aquellas personas que yo juzgaba. Y empezó una lucha en la mente, ¿no? Aceptar estas cosas de cómo realmente esto es verdad, cómo puede alguien cambiar de un momento a otro, cómo funciona esto. Y a través de los años el Señor fue obrando y cosas empezaron a cambiar, y yo creo que nosotros experimentamos esas cosas. Hay personas que es una cosa radical, pasa de la noche a la mañana, pero en otras personas el Señor obra de manera diferente.
Pero lo cierto es que cuando nos detenemos a meditar en nuestra vida, empezamos a ver nuestra vida hacia atrás, quiénes éramos, ¿cierto? Hay épocas en nuestra vida que nosotros nos sentamos a meditar qué he hecho, qué he vivido, qué es de mi vida. Empezamos a ver que el Señor realmente ha hecho una obra, ha empezado a cambiar cosas en nuestra vida que en nuestra propia fuerza no podríamos haber cambiado. Pero Él lo hace y nos empezamos a maravillar y empezamos a darle gloria a Él por esa obra que está haciendo. Y Él continúa porque aún a través de nuestro caminar en esta tierra, al vivir en esta carne, hay muchas cosas que nosotros peleamos. Hay una lucha allí diaria entre la carne y el espíritu. Y a veces intentamos cambiar algo, luchamos con muchas cosas, pero el cambio no viene o es temporal y al final terminamos cansados. Y es precisamente allí el punto donde el Señor nos quiere llevar. El hermano Ariel decía, debemos orar, desear, rendir todo a Él. Y es precisamente allí cuando nosotros dejamos todo en manos del Señor, cuando nosotros rendimos todo a Él y le decimos, el poder es tuyo, la voluntad es tuya, obra en mí, Señor. Gracias. ¿Y sabes qué pasa? El cambio viene. El cambio viene. ¿Cómo? Es voluntad de Dios, Él lo sabe. Pero nosotros somos bendecidos, somos cambiados, somos transformados por esa voluntad de ese Dios todopoderoso, ese Dios que todo lo sabe y ese Dios que todo lo conoce. Y en el día de hoy vamos a ver cómo este Espíritu de Dios, cómo esta voluntad de Dios, toda esta palabra que vimos en la ocasión anterior, es real. Y hay personas allí en la palabra en las cuales el Espíritu de Dios ha obrado, la voluntad de Dios ha obrado, y vamos a ver por la misma palabra cómo este cambio ha sido realizado. Amén. Voy a hablar, son las primeras dos personas, están en el Antiguo Testamento y son Rahab y Ruth, estas dos mujeres. Y tenía una pregunta al hacer esto, decía, en el Antiguo Testamento podría ocurrir estas cosas, porque el nuevo nacimiento nos es mencionado en el Nuevo Testamento, allí en esta conversación con Nicodemo. Y la respuesta es que sí. ¿Y por qué? Porque el Espíritu, al igual que el Señor y al igual que Dios el Padre, han estado desde el comienzo. Amén. El Espíritu no es nada nuevo, no es nada del Nuevo Testamento, porque Él ha estado siempre allí. Amén. Entonces vamos a revisar la vida de Rahab. Y voy a a mí me gusta ver desde el final hacia el inicio. No sé por qué, pero siempre, y así preparo los mensajes. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 1, y vamos a ver quién nos dice allí que era esta mujer. Mateo 1, verso 5 dice: Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Entonces allí tenemos las dos mujeres que les decía, Rahab y Ruth. Y vamos a ver quién era Rahab. Ella se encontraba en una situación al borde de la muerte. O sea, la muerte era apremiante allí. ¿Por qué? Porque los israelitas
en comando de Josué, estaban preparados para tomar esta tierra prometida y estaban allí enfrente de esta ciudad donde ella vivía. Llegaron unos espías y la ciudad temblaba, la ciudad estaba ya derrotada. Es increíble cómo el poder de Dios obraba y ya este pueblo ya se veía derrotado, ya en ellos no había fuerza, en ellos no había nada que los llevara a pensar de que iban a ganar esta batalla. Y vamos a ver qué pasaba allí. Josué capítulo 2 versos, voy a leer del 8 al 13. Dice: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, Rahab, y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Entonces allí vemos tres cosas que también las vimos allí cuando comentábamos Juan 3, y que realmente es el Evangelio mismo. En Hebreos 11:31 nos hace mención también de ella. Y como sabemos, este capítulo es, si queremos hablar de la fe, este es el capítulo a leer. Y allí en Hebreos 11, en el versículo 31, nos dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La primera cosa que había en ella era fe. Recibió a estos espías en paz y por su fe fue salvada ella y su casa. La primera cosa. Ahora vamos allí enseguida a Santiago, capítulo 2, versículo 25, y nos dice: asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Fue justificada. Esa fe la llevó a hacer una obra, una buena obra que le salvó a ella su vida. Y nuevamente, ¿por qué podemos ver que esta fe y esta justificación por parte de Dios fue una cosa real en ella? Porque vemos cómo en el verso 11 ella declara: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Todo lo entregó a Dios. Todo lo entregó a Dios. No confió en ella para nada, sino confió en ese poder de Dios, en ese nombre poderoso para ser salvada no solo ella, sino toda su casa. Y como vemos, no era una mujer de buena reputación allí en medio de este pueblo. ¿Y por qué nació de nuevo?
vemos que ella hace parte de esta genealogía del Señor Jesucristo y es puesta allí. Sabemos que generalmente las mujeres no son como excluidas de allí de las genealogías, pero ella está ahí. O sea que algo poderoso obró allí en esta vida para que el Señor haya tenido misericordia de ella y para que nos deje ver a nosotros su misericordia, su amor y que Él es soberano en sus decisiones. Amén. Y ahora vamos a ver qué pasó con Ruth. ¿Quién fue Ruth? Ruth fue la esposa de Booz y Rahab fue la madre de Booz. ¿Y cuál era la situación de Ruth? Ruth estaba allí en medio de esta familia israelita, en medio de muerte también. Su suegro había muerto, su esposo había muerto, su cuñado había muerto. No había más esperanza allí. Noemí, obviamente, no sé cuál sería su situación, pero no era la mejor, que ella decide irse de esta tierra donde en ese momento la tierra de Moab era una tierra, por así decirlo, próspera, donde se podía ir, laborar y tener el sustento. Pero muere su esposo, mueren sus hijos y no hay esperanza en ella. Y que decide regresarse a su tierra porque habían llegado noticias de que Jehová estaba proveyendo a su pueblo en medio de esta hambruna. Y ella le dice, bueno, eran dos nueras las que tenía, una era Ruth y la otra era Orfa. Y les dice, bueno, yo no tengo nada acá, ya no tengo ningún compromiso con ustedes, ya mis hijos murieron, vuélvanse a sus casas, a sus dioses, ya quedan libres. Pero las dos dijeron, no, nosotros vamos contigo. Pero ella nuevamente les dice, no, o sea, una vieja, una viuda, ya si llegara a tener marido y concibiera esta noche, ¿esperarían ustedes a que ellos crezcan para tomarlos como esposos? Y ella les dice, no, vayan con sus padres, a la casa de su madre, regresen a la casa de su madre, porque conmigo no hay esperanza. Entonces una de ellas, Orfa, reconsideró toda la situación y ella se regresó, se despidió y regresó allá a Moab. Pero Ruth, vamos a ver qué sucedió con Ruth. Vamos al libro de Ruth, capítulo 1, y leeremos del verso 15 al 17. Ruth, capítulo 1, del 15 al 17. Dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Estaba decidida. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué sucedió en ella? Creyó. ¿Cómo creyó? Vivía en medio de una familia que declaraba a Jehová como su Dios, que creían en o esperaban este Salvador, este Mesías prometido desde el Génesis, que vendría y los salvaría. Ella creyó en ese Salvador. El Salvador no había venido, pero ella creía. ¿Y qué declara? Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué le decía a Noemí? Vuelvan a su familia, a su casa y a sus dioses, porque no era un Dios, eran muchos dioses. Pero ella deja esos dioses porque conoció al Dios vivo y dice que ese es su Dios. Y que donde ella muriere, ella morirá,
y que Dios le añada según haga ella, pero que lo único que las podrá separar será la muerte. Y si leemos todo el libro de Ruth, así fue. ¿Y qué hizo el Señor con ella? Ellas encontraron a este varón, a Booz, y él hizo todo lo posible. Dios puso eso en su corazón de redimirla y no descansó hasta que la hizo su esposa. Y si vemos quiénes eran ellos según lo que leemos allí en Mateo, ellos fueron los padres de Isaí, e Isaí fue el padre del rey David. O sea que estamos hablando que eran los abuelos del rey David. Amén. Entonces vemos allí que en el Antiguo Testamento también había sombras de este nuevo nacimiento, de que es por la fe que somos justificados, que hay un espíritu que nos hace revivir a la verdad, que nos hace recibir esta nueva vida, cambiar, tener el pensamiento, la voluntad de Dios en nosotros mismos y estar decididos por eso. Ahora vamos a irnos al Nuevo Testamento y vamos allí a ver a dos hombres. Y lo interesante de estos hombres es que ellos eran unos fariseos de pura cepa, como diríamos en Colombia, ¿cierto? O sea, como ellos, nadie. Pero vamos a ver qué pasó. Y de hecho, alguien haciendo un estudio de este Juan 3 decía que tan solo hubieron 2 fariseos de los cuales se habla en el Nuevo Testamento que realmente llegaron a alcanzar el resto. De hecho, el Señor siempre los juzgaba, les decía sordos, ciegos. Ay de vosotros fariseos, ay de vosotros saduceos. Pero estos 2 hombres nacieron de nuevo. Vamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Capítulo 3 y vamos a leer casi todo el capítulo, pero voy a empezar en el versículo, lo voy a leer todo rápidamente para que me sigan, por favor. Filipenses 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, para vosotros es seguro, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, a ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Voy a dejar allí. Entonces, ¿quién es este hombre que dice todas estas cosas? Pablo. Aprendemos muchas cosas a través de Pablo. Nos dejó, el Espíritu lo usó para darnos todas estas cartas. Pero vamos a ver qué decía él. Decía que era irreprensible en cuanto a la ley, pero que tomaba toda esta perfección humana ante los ojos de Dios, ante los ojos humanos. Él lo consideraba como basura. ¿Por qué? Porque un día el Señor tocó su vida y la cambió. Veamos Hechos capítulo 9, versos 1 al 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces acá podemos ver este hombre perseguidor de la iglesia. Participó también de la muerte de Esteban. Y iba con todo, ¿no? Iba con todo allí a Damasco a capturar a todo el que más pudiera y encarcelarlo por causa del Señor. Pero en un segundo cayó al suelo, quedó ciego y todo su poder quedó reducido a nada. Hasta tal punto que lo tuvieron que llevar de la mano o ponerlo en este caballo y llevarlo hasta Damasco, porque él no podía hacer nada por él mismo. Y eso somos nosotros, él dice, un hombre muerto, era un hombre que no veía, estuvo 3 días sin ver, sin comer ni beber. Y esto es significativo porque cuando consideramos al Señor, Él fue crucificado, pero 3 días después, Él fue resucitado. En el verso 17 al 25 nos hablan que también un hombre temeroso de Dios, temeroso del Señor, lleno del Espíritu Santo, le es encomendado que vaya a este hombre que los está persiguiendo, pero él obedece y va allí y lo enfrenta. Le dice: el Señor me ha enviado a ti y acá estoy. El Señor ya te ha dicho estas cosas. Entonces imagínense ustedes este hombre ciego, sin haber comido 3 días,
Le he revelado que alguien va a venir y va a hacer algo por él, y esto pasa, esto sucede. ¿Y qué pasó? Ananías oró por él y inmediatamente dice que su vista fue restaurada, que fue lleno del Espíritu Santo y que inmediatamente, o sea, él no esperó mañana o en una semana o no estoy preparado, no, él inmediatamente pidió ser bautizado y sus fuerzas fueron restauradas e inició la carrera de la que nos estaba hablando allí en Filipenses. ¿Y qué empezó a hacer? Enseguida empezó a predicar la palabra. No se detuvo para nada, empezó a predicar la palabra. Él iba a las sinagogas como un hijo de Dios, como una nueva creación, como un nuevo hombre. Pero para las personas allí era algo sorprendente. O sea, cómo este hombre que nos perseguía, que nos metía a la cárcel, que nos hacía asesinar, ahora estaba hablando de este Señor, de mi Señor, de Cristo. Pero Él lo hizo. Y en el verso 22 nos dice que aún a pesar de este rechazo de los hermanos, de los creyentes, de estos del camino, Él se esforzaba más. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y miremos esto que le sucede en el verso 23 al 25. Mira, este hombre que acechaba, que quemaba, que acusaba, ahora era acechado y era considerado un hombre digno de muerte. Esa es la nueva vida. ¿Qué hizo él? No hizo nada. ¿Fue voluntad de Dios? Fue voluntad de Dios. Vio a Jesucristo cara a cara, lo vio y esta vida cambió para siempre. Amén. Ahora el segundo personaje, el segundo hombre, es precisamente Nicodemo, que hemos estado tratándolo allí en Juan 3. Y vamos a ver cómo este hombre, que debía saber tantas cosas de acuerdo a lo que el Señor nos deja saber allí en esta conversación, fue transformado o no. No habla mucho de él después de este capítulo 3 de Juan, pero el Señor nos deja un par de versículos allí en el capítulo 7 de Juan. Sí, voy a leer desde el 48 hasta el 50. Dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Qué pasaba allí? Jesús estaba siendo ya acechado, por así decirlo, y ya estaban estos principales sacerdotes y fariseos buscando la manera de apresarlo, de juzgarlo, de matarlo. Y ellos envían a los alguaciles para capturarlo, pero la palabra que ellos escucharon del Señor Jesús en ese momento fue tan poderosa que ellos no pudieron capturarlo. No pudieron hacer eso, no pudieron cumplir esa misión a la cual habían sido enviados. Entonces estos fariseos obviamente estaban con rabia porque no se había podido completar esto. Y se preguntan, ¿no? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y allá aparece Nicodemo y les dice, y dijo, tal vez se sentía acusado, tal vez ya el Espíritu estaba obrando en él,
seguramente se levantó y dijo en el verso 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces ya vemos allí algo empezó a suceder en la vida de Nicodemo. Y allí vamos más adelante al capítulo 19. Y allí vemos la crucifixión del Señor y todo el juicio que le hacen. Y vamos a leer el verso 39. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces ya acá vemos que ya él no... Algo pasó en él que lo llevó a estar allí junto a José de Arimatea preparando el cuerpo del Señor, dando aún de su riqueza para comprar estas sustancias aromáticas, estas especias, porque realmente eran 100 libras, era un valor considerable en esta época. Y allí queda la historia de Nicodemo. Pero revisando un poco allí con historiadores y cosas que quedan registradas de la época, por alguna razón, por la voluntad de Dios, no se habla más de Nicodemo allí en la palabra. Pero allí había un historiador que se llamaba Fotius, en español, y tiene en uno de sus tratados una mención sobre Nicodemo y dice esto. Dice, he descubierto, por otro lado, que en este libro el maestro, quien enseñó la ley a Pablo, Gamaliel, se convirtió y bautizó. Y que Nicodemo, el amigo, quien vino de noche, también se convirtió. Un amigo del gran día, y murió como mártir. Él era primo de Gamaliel, de acuerdo al libro. Ambos fueron bautizados por Pedro y Juan, y el hijo de Gamaliel, llamado Abid, también. Y para el bendecido Nicodemo, cuando los judíos supieron que él se había bautizado, él fue golpeado, a lo cual él sobrevivió valientemente, pero muy pronto murió después de esto. Entonces realmente vemos que fue transformado. Después de ser allí un principal entre los judíos, de ser destacado, de tener gran riqueza, lo desterraron de allí, de este lugar, lo apedrearon. Y hay otro comentario histórico también que habla sobre la hija de él, que dice que redujeron a tanto su familia, su dignidad, que no tenían ni siquiera sustento para ellos, porque dicen que alguna vez encontraron a la hija de Nicodemo recogiendo semillas en el estiércol en una puerta. Probablemente era la puerta del muladar donde botaban todos los desechos, y decían que ella estaba allí recogiendo semillas para poderse sustentar, y que un fariseo pasó por allí y la vio, y queriendo hacer misericordia con ella le preguntó que quién era su padre. Y ella le dijo que era la hija de Nicodemo. Y este fariseo la dejó allí sin decirle nada más. Así que hermanos,
Dios es bueno. Realmente si estamos aquí hoy es por Él. Es por su voluntad. Nos ha dado una vida nueva. Y así como hizo con ellos, hará con nosotros también. Y así como ellos están con el Señor ahora, nosotros estaremos con Él también. Porque hay una esperanza, y es una esperanza viva. Y por ese Espíritu que ha sido derramado en nosotros, nosotros tenemos esa certeza de estas cosas. Por este Espíritu podemos tener paz y tranquilidad en los tiempos de tribulación, de problemas, en medio de esta situación mundial, en medio de los desastres. Nuestra fortaleza, nuestro poder y nuestra seguridad está en Cristo Jesús. Esforcémonos y busquémoslo, roguemos que seamos siempre llenos de su Espíritu Santo, porque solo por el Espíritu Santo nosotros vamos a poder vivir y tener todas estas cosas que se nos hablan acá en la palabra como algo real. Nuestras vidas acá en la tierra es una fantasía. Lo que creemos que es real, realmente no es lo real para el Señor, no es lo real para Dios. Hablamos, es necesario nacer de nuevo para ver y para entrar en ese reino. Y así es. ¿Por qué? Porque cuando nacemos de nuevo, vemos a Jesús sentado allí, en ese trono. Es el Rey, vemos un Rey. Y si vemos un Rey, hay un reino. Y ese reino es en el que hemos entrado. Roguemos al Señor para que Él siga obrando en nosotros y que realmente su Espíritu jamás se apague de nosotros. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Gracias por desear, Señor, desde que antes de que todo fuera creado, desde esa eternidad pasada, Señor, tú desearas darnos una nueva vida, escogernos para ser parte de esta gran familia tuya. Te damos gracias porque Jesucristo ha sido una realidad desde siempre y Él ha estado transformando vidas desde el inicio de tu creación. Te rogamos que siga obrando en cada una de nuestras vidas, que siga obrando en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos y hasta el día en que tú regreses. Sea que durmamos primero, sea que tú regreses primero, ayúdanos, Señor, a velar, a orar, a buscar en tu palabra, Señor, todas estas verdades espirituales que es la verdadera manera nuestra de vivir. Te rogamos que tu Espíritu jamás se apague, que veamos, Señor, todos estos testimonios de vida, Señor, en tu palabra, que podamos ser como estas vírgenes diligentes que tuvieron sus jarras llenas de aceite siempre. Que tu Espíritu, Señor, te rogamos en esta tarde que tu Espíritu jamás nos falte, Señor, y que estemos listos para aquel gran día en el que todo lo verdadero vendrá y ya nada nos separará jamás de ti. Te damos gracias por este tiempo que podemos estar juntos en comunión y alabarte y exaltarte, adorarte y ver lo real que eres, Señor, en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.